Yo creo que la manera más honesta de entender el flamenco de cualquier lugar. El flamenco no es... El flamenco ahora mismo no es de ni nadie, el flamenco es del mundo, el flamenco es de quien lo quiera cuidar, ¿no? Realmente. Es un arte que es arrollador, es un huracán constante de energía, de sentimientos, de, de forma de expresión, de texturas, de colores, de olor, de aromas. Y esas texturas, esos colores y esos aromas son universales. No porque lo diga UNESCO, sino porque, como siempre digo, la gente, las personas lo hacen universal. Hacen mucho por el flamenco la gente que está en el exterior, más que casi que los que estamos en España. Porque ellos son los que realmente hacen que se entienda y se expanda de una forma natural. Y en cada sitio hay un flamenco particular. Se intenta entender la textura del sitio, se intenta entender cómo se respira, buscas la pureza del arte a través de tu propia vivencia, ¿no? Yo creo que ahí es donde baso yo también mi forma de enseñar. Mi experiencia como maestro en este tiempo en Latinoamérica, yo he notado una cosa muy peculiar que se traslada desde España, ¿eh? No es una cosa que se haya generado aquí de forma natural, se genera desde España. Ahora hay un cambio, en España también está sucediendo, pero todavía estamos con esa tónica del paso, de repetir, de hacer, de ejecutar, de la dificultad, ¿no? La juventud lleva un punto en el que tú no te das cuenta de buscar esa madurez porque necesitas físicamente destrozar tu cuerpo para que vaya al máximo, ¿no? Es una máquina que la tienes que llevar a 100% y a 1000%. Pero esa corriente que se genera, principalmente se generó en Madrid, se ha trasladado al resto. Porque los maestros también un poco, la afición pedía eso, la afición en todo el mundo, en Latinoamérica, en Asia, pedían eso, pedían material, paso, como que sin eso no se sostenía el arte, ¿no? Y yo pienso que se necesita todo lo contrario, es decir, cuando un actor, por ejemplo, cuando un intérprete del arte, como puede ser un actor que utiliza la palabra para comunicarse, que no tiene nada que ver con un bailador o con una bailarina, un bailarino de español o de cualquier corriente que no utilice la palabra verbal para comunicarse, no coge y va al escenario, se planta el traje y sale. Primero hace un proceso de búsqueda, un proceso de entender cuál es la textura de esa voz que tiene que interpretar, el personaje, si ha vivido o no, si ha sufrido o no, si ríe, si llora, cómo habla, cómo camina, cuál es su color favorito, cómo huele su aroma, ¿no? Eso hace falta en el flamenco, hace falta muchísimo en el flamenco. Antes de empezar a moverse hay que pensar qué y por qué me voy a mover. Si voy a bailar por Farruca, eso tiene un color concreto, tiene una madurez, tiene un sentido, tiene una ausencia, tiene lluvia dentro del cuerpo. Es una cosa que tienes que entender. Tienes que entender por qué ese movimiento, tienes que entender el lenguaje de las manos. La farruca es otro sentido mucho más elegante, más austero. Y si bailas por soleá, el arranque de la soleá tienes que tirar y tienes que mirar. Es otra forma y tiene otro color y tiene otra luz. Y si bailas por tangos de Cádiz o bailas por tangos de Granada, no son lo mismo. Tienes que buscar cuál es la luz de un sitio, cuál es el aroma de otro, qué se come ahí y qué no se come allí. Cómo es la gente, ¿no? O sea, dónde está la mala follada, dónde está la buena follada. Todas esas cosas que al final hacen que el palo sea lo que es, que se cante como se cante, que se baile como se baile. Eso falta aquí. Yo he notado en mis pasos por los diferentes países que era como que cuando llegaba y contaba, yo me tiraba más de la mitad de la clase hablando y compartiendo y preguntándoles y haciéndoles cuestiones y poniéndoles en entredicho por qué. Se quedaban como un poco bloqueados y todo el mundo decía eso. Era como si hablara un mesías, ¿no? Era eso es lo que queremos. Claro, eso es el principio. Yo no empecé a bailar. Empecé a bailar por Farruca con 38 años. Yo no bailé Farruca antes, porque no estaba preparado para bailar Farruca, no sabía cómo coger ese palo. Era como, ¿qué hago yo con la Farruca? No tengo madurez para hacer eso, no me puedo enfrentar ni puedo dialogar conmigo mismo desde un palo que no me pertenece. Más allá de que tenga el virtuosismo para poder hacerlo y ejecutarlo, pero la verdad del movimiento no radica
en los pasos, radica en el corazón, radica en tu ser, en cómo tú emanas eso y cómo tú haces que la audiencia se quede bloqueada o se quede difusa o llore o ría o cómo cautiva. Antonio, por ejemplo, Canales me enseñó una de las grandes enseñanzas, porque paso no me enseñó ninguno, una de las grandes enseñanzas que me enseñó fue eso, cómo manejar tus emociones para los demás. Porque tú puedes influir tanto en lo que lo haces para los demás. Cuando estás encima del escenario, cuando estás dentro de un aula, cuando estás dando una conferencia, tu voz se escucha por encima de todas. Y eso es una responsabilidad muy grande, ¿no? Que tienes que medir exactamente cómo lo dices, cómo lo direccionas para que el río fluya y llegue al mar. No te puedes quedar con el hedonismo de me están escuchando y voy a tirar de mí. Eso no vale para nada. Eso vale para ti, en el momento, pero no es una enseñanza. Eso no es un maestro. Eso es un artista que habla desde el ego del yo. El maestro tiene que hablar desde lo que él ha vivido, el ego del yo, pero desde la parte de abajo, desde el sótano de ese yo. Porque el que está arriba es otro. Tú tienes que hablar de abajo para que el de arriba, sepa cómo manejar, sepa cómo arar esa tierra, darle las herramientas para que lo are él, para que saque lo mejor de esa textura de esa tierra, todos los sustratos de abajo, y que pueda sembrar y después con suerte recoger. Pero con suerte, nunca le asegura a un labrador nunca le asegura a uno que tenga una buena siembra y una buena recogida. Entonces, creo que lo que hace falta, de lo que se está falto y de lo que realmente la gente está entendiendo es la búsqueda de esa verdad y el orden. Porque el flamenco es muy caótico, no tiene norma, no tiene regla, bueno, es un poco, ¿sabes? Nace de tantas cosas diferentes que no son racionales, que es muy difícil imponer, ¿no? Es muy difícil poner vallas al campo, ¿no? Pero no se trata de ponerle vallas al campo, se trata de ordenar el campo. Las mariposas por un lado, el trigo por el otro, el caballo que paste en otro lado, es decir, todo como situado en un sitio donde tú ves ese plantel y puedes elegir, y puedes decirle, chicos, a la izquierda tenemos esto, al centro esto y a la derecha tenemos esto. Para conseguir esto, ¿por dónde cogemos? ¿Qué hacemos? Elige el color, elige la textura. ¿Tú no has visto Granada? Búscalo. Investiga, míralo. Algo te quedará. Yo no vengo de una familia flamenca, yo no vengo de una familia que tiene un bagaje flamenco. Yo soy el primer flamenco primer artista flamenco y el primer artista español, de baile español, que sale de la familia. El primero. Mi abuelo era aficionado al cante, mi mi abuela cantaba, pero tú sabes, Navidad, eso era una cosa. Córdoba, yo provengo de Priego de Córdoba y no es una cosa que mi familia no eran artistas. La llevaban dentro, les gustaba mucho el arte, el flamenco sobre todo, pero no eran artistas. Yo soy el primero que he roto ese hielo. Y buscar ese camino sin tener un precedente no es imposible. No necesitas nacer en una familia flamenca. Por supuesto que si naces en una familia flamenca tienes mucho ganado. Si te quieres dedicar al flamenco, que después encima para colmo hay veces que naces en una familia flamenca y no tienes esa necesidad vital. La tienes por costumbre, pero no es vital. A mitad de un camino de repente dices, ¿para qué hago yo con esto si no quiero este instrumento? O no quiero expresarme de esta manera y quiero ser abogado, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo. Se da el caso. Entonces, en el caso de que no vengas de una familia flamenca, como en mi caso, y ames eso por encima de cualquier otra cosa, y para ti sea imprescindible porque es una forma de expresarte tan fuerte que no hay nada más que el amor que supere eso. Solo lo supera el amor. El resto está por debajo. El flamenco está ahí, siempre. Entonces, cuando tú no tienes esa facilidad, yo me asemejo un poco, en cierto modo, a los que son extranjeros, que se buscan que viven de esa manera, que venden casas, coches para viajar a España, que hacen lo imposible, lo indecible para estar 3 meses en un país donde les dan la vida y volverse con ese aroma y esa... Entonces, un poco yo me he sentido, no de esa manera tan superlativa, pero me he sentido en la búsqueda de eso. En la búsqueda de eso, porque además no es fácil que te abran la puerta a un forastero dentro de la raíz. Es muy difícil. Y encima, en mi caso, como siendo un bailarín, que yo decidí ser un bailarín flamenco, porque mi raíz y mi composición de lugar es muy amplia. Yo he querido aprender, querido ser una persona, como decía mi padre, que el saber no ocupa lugar. Y eso me ha hecho que el espectro de mi cabeza se hiciera grande y crear un personaje, un ente que pudiera abarcar muchas cosas. No es fácil, cuando tú te sales del flamenco, cuando tú vuelves a entrar, como en mi caso, que yo me fui para crear, crecer, me fui, el corazón yo lo llevaba dentro de mí. El flamenco siempre ha venido conmigo donde yo he ido, porque me parió mi madre así y me moriría así.
pero he querido volar, he querido llegar a otros lugares, he querido ver cuál es la grandeza del mundo para llevarla al flamenco. Entonces, en ese sentido, sin ser flamenco, sin pertenecer a una familia flamenca, la cosa se complica bastante. Pero nada es imposible, es decir, esa carencia la compensas con ingenio. Yo nunca preparo una clase, por ejemplo, nunca preparo una clase. Preparo el corazón para la clase, eso sí. Yo tengo que estar sereno para poder entrar a la clase y crear un clima donde no me pueda la vida. La vida de lo que pasa en el momento. Que me pueda lo que llevo yo dentro. Para sacar lo que llevo yo dentro necesito esa calma. Ese momento de calma, ese momento de me pongo este pañuelo y no el otro, porque a lo mejor el otro es demasiado histriónico. Y saca, ¿no? Entonces, desde ese lienzo en blanco, que es donde yo empiezo las clases, se construye. Y cada uno construye su flamenco, porque eso es universal. Por eso el flamenco es universal.